Vamos por ahí. Y ya estamos grabando. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Y hoy tengo el honor y el privilegio de tener con nosotros a Carlos Arcila. Quizá usted se pregunta, ¿y cuál es el tema de hoy? Y el tema de hoy es nada más y nada menos que vamos a estar hablando de finanzas, vamos a estar hablando, no se asusten, no estamos hablando de un agente mercadeo ni nada de eso, es que Carlos Arcila es un gran amigo que conozco desde Colombia. Hemos compartido porque fuimos a la beca Botín y luego tuve la oportunidad de ir a Colombia a seguir compartiendo con él. Es egresado de la Universidad de los Andes, ahora mismo es profesor en una universidad que nos va a estar dando más detalles, y también trabaja en el área de las inversiones y todo este tema que quizás muchas veces nosotros lo escuchamos pero no lo dominamos, o quizás no sabemos lo que están hablando y vemos las gráficas y decimos, wow, se ven bien bonitas de colores. Y yo quisiera por lo menos dejar esa ignorancia, y más que eso quiero presentarle a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Saluda a nuestra gente ahí. No, pues primero que todo, muchísimas gracias, Albert. Para mí es el honor estar acá, además con un gran amigo mío que conocemos y que conozco hace ya casi, puedes creer, Albert, una década que estábamos en Botín, una década. ¡Wow! Wow, sí, una década. Entonces es para mí un gusto, un honor saludarlos a todos los participantes, a todos los que nos están viendo. Es para mí un gusto realmente estar acá. Sí, un placer. Y quiero aclarar, porque yo soy bien chabón con los typos, pero el artista gráfico le puso la S sin querer. Así que es Carlos Arcila sin la S. Y obviamente como quería trabajar con este proceso, pues yo dije, vamos, olvídate de eso, vámonos por ahí. Así que con el tiempo, hay tiempo de más para arreglar. Carlos, quiero comenzar a hablar sobre el tema para ir conociéndote un poquito más. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Sé que un tiempo estuviste en Chicago y ahora estás en Colombia. ¿Cómo te ha tratado todo este proceso? Bueno, pues te cuento un poquito la cuarentena y después te cuento un poquito de mí, cómo estamos. Pues la cuarentena me cogió en Bogotá. Sí, digamos, yo paso mi vida entre Chicago, donde estoy al frente de un fondo de inversión. Para los que no sepan, se llama un hedge fund. Es un fondo de inversión institucional, temas de bolsa. Todo eso es lo que yo manejo en los Estados Unidos. Pero en Colombia, yo resido en Colombia. Porque soy profesor de finanzas de la Universidad de los Andes, de la cual también me gradué, y además de eso soy investigador de un centro de finanzas sostenibles de la universidad. Entonces yo me la pasaba entre Chicago, Bogotá, recién llegaba de Chicago a propósito, y imagínate que nos tocó el lockdown acá en Colombia. Han sido, digamos, fue algo muy interesante porque desde el 2016, que fue que me volví a Colombia, pues yo trabajaba todo online, ¿verdad? Y el fondo de inversión, los inversionistas, las reuniones, yo estaba muy acostumbrado a hacerlas por Zoom, pero todavía, digamos, no era el normal. Yo hablarte de tener una reunión virtual en el 2016, 2017, cuando yo estaba en Colombia o estaba en algún otro país en alguna reunión, era muy raro, y a ellos les gustaba que yo estuviera físicamente en Estados Unidos. Yo le decía, pero no hay ninguna diferencia. Yo te estoy viendo aquí, Albert, feliz, podemos dialogar, podemos estar tranquilos. No, ellos me querían físicamente allá. Entonces, creo que del lado profesional, un gran cambio fue ese. Fue que muchas personas se dieron cuenta que la parte virtual es muy efectiva, tanto en tiempo como en costos. También ambientalmente gastamos menos en aviones. Entonces, por ese lado ha sido interesante. Yo creo que ha sido un proceso de transición. La cuarentena personalmente me ha tratado bien. No he tenido, digamos, casos ni personales ni familiares. Ha sido un cambio un poco de chip en la parte académica, porque, pues, tú sabes, tú vas a una universidad. Yo dicto en pregrado y en maestría. Este año estuve dictando únicamente en maestría. Y parte también del proceso es que tú vas a una universidad no solo a aprender, sino a relacionarte. Entonces, el cambio virtual, el cambio metodológico también ha sido importante. Yo creo que ha funcionado muy bien. Curiosamente, hemos tenido más contacto con los estudiantes. Ellos han sentido más cercanía por parte, digamos, del profesor. Y por ese lado ha sido interesante. Ha sido unos cambios metodológicos, un cambio de negocios. Pero si me hablas de salud, la salud ha estado muy bien. El país, pues como todos los países han sufrido crisis, pero yo creo que en Colombia somos muy optimistas como personas, siempre vemos el lado positivo y pues le estamos sobrellevando. Pero si me preguntas, mi respuesta concreta es bien. Me encanta esa actitud y me encanta todo lo que has logrado, ¿verdad? Carlos, mencionas que trabajas con fondos de inversión. En Puerto Rico le decimos arroz y habichuela a un término que quizás es muy profundo o académico, y le decimos, explícamelo en arroz y habichuela, o sea, una definición clara y básica para quizás el que no esté envuelto
en el campo de la finanza. ¿Qué sería? O sea, explícanos el hedge fund y el fondo de inversión. ¿Qué es eso? Listo, entonces te voy a contar. El trabajo mío, yo me desenvuelvo en lo que llaman el mercado de capitales, que es la bolsa. Negociamos activos que están listados públicamente. El mercado de capitales lo componen muchas cosas. Están las acciones, que es lo que mucha gente conoce, están los bonos, pero también hay otros activos. Están las monedas, están los commodities. Los commodities son petróleo, oro, productos agrícolas. Y el mundo de mercado de capitales es muy, muy, muy amplio. Los hedge funds, como para hacerte una diferencia y compararlo con lo que sucede en los Estados Unidos, se diferencian a los mutual funds. Los mutual funds es donde las personas, digamos, papá, mamá, las personas del común, como tú y yo, ponemos algunos recursos a invertir y se diferencian en los hedge funds porque, primero, el target es mucho más institucional. Digamos, los clientes nuestros son instituciones, quizás fondos de pensiones, endowments de universidades, family offices, que buscan unas estrategias mucho más complejas, que también utilizan derivados, apalancamiento, algo mucho más complicado que no está dentro de su portafolio tradicional. Entonces, esa es una primera gran diferencia entre un hedge fund y los fondos normales que ustedes, digamos, que la gente conoce. Segundo, hace parte de todo un portafolio de inversión. Tú tienes tu portafolio, un fondo de pensiones, por ejemplo, tiene sus acciones, tiene sus bonos, y entre sus activos alternativos, que no son los tradicionales, que pueden tener real estate, pueden tener fondos de capital privado, private equity, pues nosotros hacemos parte de eso. Entonces, diferencias, el target, nuestros inversionistas son más institucionales, que están buscando en nosotros lograr unos rendimientos absolutos, muchos más altos, no correlacionados. Si las acciones caen, si los bonos caen, ustedes están buscando que los fondos como los nuestros o el tipo de instituciones nuestras pues generen retornos o al menos no estén correlacionados con el mercado general. Y otro, yo diría, al ser digamos, un cliente mucho menos, llamémoslo, papá, mamá, sino más sofisticado, tiene un poco menos de regulación y tiene más libertades en hacer cosas. Por ejemplo, nosotros podemos vender en corto. Vender en corto, Albert, para los que no saben, es tú aprovechar una caída y beneficiarte de la caída de precios. Entonces, si las acciones caen o si los commodities caen, tú puedes ganar como con esa caída, mientras que en un hedge fund, en un mutual fund normal, pues tú realmente solo ganas cuando suben los activos. Entonces, esas son como las diferencias, mucho más institucional, mucho más libre, mucho más cerrado, no se puede, digamos, publicitar ni tener muchas cosas que en un mutual fund se puede hacer, y ahí es donde yo me desenvuelvo, pues, estoy al frente de uno de ellos. O sea, que para efectos trabajas como asesor en estos aspectos de unas instituciones, ¿no? O sea, yo no lo diría como asesor, digamos, mi rol realmente, yo soy el Chief Investment Officer, el que está al frente, el Portfolio Manager de todo el fondo de inversión. Entonces, a nosotros nos asignan unos recursos y yo soy el que toma las decisiones de inversión y decimos, ponemos en esto, no ponemos en esto, desarrollado con unas estrategias que hice con el equipo de investigación. Entonces, yo soy el que toma las decisiones de inversión. Nosotros tenemos esa responsabilidad además y yo creo que son dos responsabilidades. La primera es preservar el capital, eso es para nosotros la prioridad número uno, preservar el capital de nuestros inversionistas y pues además de eso rentar. Y yo soy la persona que toma las decisiones de inversión. ¡Ay, espectacular! Oye, entonces, quiero en cierta manera, es que también hay unos términos que se dan dentro de este campo que quizás pudiéramos interpretar, o quizás yo diga, espérate, pero ¿a qué se refiere con esto? Hay unos términos que necesito por lo menos la definición en ajoya habichuela, como diría que en Puerto Rico, o más clara. ¿Qué es una acción? ¿Qué es un portafolio? ¿Y qué es una inversión? Que son tres términos básicos que quizás me adelanté a hacerte esta pregunta más profunda y yo dije, espérate, pero por lo menos esos tres puntos básicos: portafolio, inversión y acción. Listo, entonces hablemos primero de inversión. Tú cuando inviertes en algo es porque tú pones tu capital, ¿sí? Esperando un retorno futuro. Normalmente, y pues yo creo que la mayoría de gente invierte para tener un retorno positivo, ¿verdad? Cosas que a veces no sucede, pero cuando tú inviertes es algo muy sencillo. Tú tienes hoy una plata y puedes tener, ¿cómo se llama? El coste de oportunidad. O te la gastas hoy y viajas, ¿sí? O la pones en algún activo, alguna empresa, algún proyecto, esperando que esa plata que pones hoy empiece a tener un rendimiento y tengas más en el futuro. Eso es invertir, ¿verdad? Poner una plata hoy para tener un retorno en el futuro. Segundo, un portafolio.
Normalmente, cuando tú haces inversiones, hay diferentes estilos, pero normalmente tú no buscas poner todos tus ahorros, vender tu casa, hacer todo y ponerlo solo en un proyecto, excepto que creas ciegamente en que ese lo va a hacer, el que ese va a ser el proyecto de tu vida. Entonces tú quieres diversificar. ¿Y a qué me refiero con diversificar? Tú dices, bueno, yo quiero, no sé, a mí me gusta, y voy a poner unos ejemplos, y de nuevo, hago aquí un paréntesis disclaimer, no es ninguna recomendación ni nada, sino más académico. Digamos que a ti te gusta Apple, y porque te gusta el iPhone, y salió el nuevo iPhone, y tú dices, bueno, me encanta Apple, quiero poner mi plata ahí, pero ¿qué pasa si por alguna razón las empresas tecnológicas empiezan a caer? Entonces tú dices, oiga, ¿sabe que a mí también me gusta todo este tema de paneles solares y energía eólica? Entonces tú dices, oiga, yo no voy a poner el 100% en Apple, sino también quizás en compañías de energía solar. Y si a Apple le va muy mal o a una compañía de tecnología le va muy mal y cae, quizás eso no afecta directamente a tu empresa de paneles solares. Entonces la de paneles solares pueda que suba, la otra cae y te permite diversificar esos riesgos. Cuando tú tienes esas acciones y tú compras, digamos, o dices, oiga, quiero comprar Apple, quiero comprar un apartamento, quiero comprar esta empresa solar, creas un portafolio. Eso es lo que se llama un portafolio de inversión. Y finalmente, la última pregunta que me hiciste, que es de acciones. La acción es simplemente cuando tú compras un pedazo de una empresa. Cuando tú compras una acción de Apple, eres dueño de Apple en el 0.00001%. Cuando tú compras, no solo empresas públicas que negocian en bolsa. Si yo digo, Albert, yo tengo un restaurante y te quiero vender el 10% de la participación del restaurante por medio de acciones, tú serías accionista del restaurante, digamos, que te estoy ofreciendo. Entonces, eso es una acción, un portafolio, y para eso tú inviertes. Oh, espectacular. O sea que en el portafolio sería como la misma palabra que utilizamos para un portafolio normal. Es que allí yo tengo, como decir, un file de todas las inversiones que tengo y como muy bien mencionaste, me he diversificado. Entonces, hablaste de los hedge funds, que son los fondos que se dan dentro de las instituciones, pero ahorita también mencionaste lo de los mutual funds. ¿Qué es un mutual fund? Listo. Entonces, portafolios, piénsalo como una canasta, donde en esa canasta vamos a meter de todo. ¿Listo? Exacto. Entonces, en los portafolios, digamos, para aclararte el tema de los hedge funds, que de pronto sí fue una pregunta que yo hablo a veces muy técnico y me alegra que me la devuelvas un poquito más lento. Imagínate que las instituciones, como las personas, pues también tienen su portafolio de inversión. Digamos, un fondo de pensiones pues tiene que velar por las pensiones de sus personas y tiene que buscar los mejores rendimientos ajustados a riesgo, porque el riesgo es muy importante acá, el manejo de riesgo, pues para sus inversiones. Entonces tienen su parte en acciones, su parte en bonos, y entre todo ese portafolio como diversificación pueden tener hedge funds. ¿Listo? Entonces, eso es lo que somos nosotros. ¿Qué es un mutual fund? Es como una cartera, un fondo de inversión. Hay de muchísimas clases, muchísimos, como se dice, colores y sabores. Entonces, tú podrías, digamos, Albert Troche le gustaría invertir en acciones y él cree que es mejor que lo haga quizás un profesional que se dedica a eso que hacerlo tú mismo. Tú quizás elegir las acciones que más te gustan, de pronto tú no eres el experto. Entonces tú puedes ir a un fondo, que ese fondo te dice, mire, nosotros invertimos en acciones de tecnología y pues el objetivo de ese fondo es invertir y generar rendimientos, supongamos, en el sector tecnológico. Hay otro que te dice, oiga, invertimos en mercados emergentes. Entonces, pues, tratan de buscar las mejores inversiones y acciones en mercados emergentes. Algunos lo hacen, otros no, desafortunadamente, pero digamos, eso es un mutual fund. Es un mutual fund, tiene una estrategia muy clara de inversión y las personas pueden acceder para que les administren sus recursos. Perfecto. Entonces, si yo tengo un mutual fund, pues yo estoy colocando en esa cartera parte de mi capital, o sea, supone yo soy un ciudadano normal, como bien mencionaste, tengo mi trabajo y de momento de ese sueldo estoy aportando a este corredor y él está jugando con eso. ¿En qué momento yo puedo retirar? ¿Qué es eso? ¿En qué momento yo puedo retirar ese dinero que invertí o simplemente eso se queda en la bolsa o hay alguna ganancia en un ciudadano normal? Entonces, dame un segundo, creo que el sonido es por acá. Ok, sí, porque dije, espérate, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Estamos en vivo. Yo te digo de Colombia. No sé si entendiste la pregunta o la tengo que volver a repetir. No, perfecto, no, te la escuché perfecto. Eso depende. ¿Sí? En las finanzas, todo, creo que algo que yo le enseño a mis estudiantes y a las personas es que en finanzas la respuesta, el 95% de las veces correcta es depende. Okay. ¿Se apreció o se depreció una moneda? Depende frente a qué.
¿Es bueno o malo? Depende. ¿Me puedo retirar o cuándo me voy a retirar? Depende. Y respondiendo a tu pregunta, va a depender. Hay muchos activos, los mutual funds son unos fondos, un tipo de asset class, y hay unos que son cerrados, otros son abiertos. Entonces, tú podrías tener, si entras en un fondo cerrado que te dice tener una inversión mínima de un año, pues no te puedes retirar antes o te cobran por salirte antes. Hay otros que no tienen restricciones, hay otros que te dicen usted puede entrar el día 1 y salirse el día 2 y no hay ningún problema. Y también hay otro tipo de activos, digamos, solo por mencionarte, que ha sido muy interesante y el de mayor crecimiento, llaman los ETF, Exchange Traded Funds, que en palabras muy sencillas, como dices tú, habichuelas y tomates, creo que es el término. Arroz y habichuela. Arroz y habichuela, arroz y habichuela, arroz y habichuela. Imagínate que es lo mismo, es decir, ahí está el índice Standard & Poor's, que es el que sigue las acciones. Tú quisieras meter en todas esas acciones y es diversificado. Y en vez de meterlo en ese fondo, en ese mutual fund, que es privado, tú podrías comprar un fondo que lista como una acción. Entonces tú podrías entrar y salir muy fácil y diversificar. Entonces es otra alternativa. Respondiendo entonces a tu pregunta, depende. Hay unos que son cerrados, que te tienes que quedar más tiempo. Hay otros que puedes entrar y salir muy rápido. Y también hay otras alternativas más allá de los mutual funds. Ok, entonces si estoy en uno que no tiene restricciones y de momento yo invertí y en esa acción que hice, pues se trepó a una cantidad que yo entiendo, me gustaría salirme y me gustaría salir con ese dinero que logré invertir sin ninguna penalidad, lo pudiera hacer, dependiendo. Exacto, tú lo puedes, exacto. Digamos, una cosa son los fondos y otra son las acciones. Si es un fondo mutuo, digamos que normalmente son privados, es como tú ir a una institución financiera y le dices, yo entro hoy y me quiero salir en una semana, pues vas a la semana y dices, me salgo. Una acción ya está listada en la bolsa. Las acciones están listadas en la bolsa. Tú para entrar a la bolsa simplemente abres una cuenta con cualquier institución, con cualquier broker y puedes ahí mismo comprar y vender. Tú puedes comprar el mismo día y vender el mismo día. Apple, el mismo, supongo que lo compraste a las 9 de la mañana a $100 y subió a 120, un ejemplo, a la tarde lo puedes vender y te puedes salir y retirar con tu dinero. Eso yo no lo llamaría inversión, eso yo lo llamaría más trading, que son dos conceptos muy distintos. Ajá. Yo le recomiendo, o yo pienso que a la mayoría y el 95% de las personas deberían invertir y pensar en el largo plazo. Tú cuando compras una empresa, montas un proyecto, montas un restaurante, tú no lo haces para comprarlo hoy barato o lo montas hoy barato para venderlo una semana. Tú estás pensando en 1, 2, 5, 10, 20 años y ser pasivo. Ser pasivo es tú no estar tan activo de decir, oiga, subió Apple, vendo, voy a esperar a que caiga la compra. Eso es muy difícil. Entonces es mejor simplemente tú comprar un portafolio diversificado y tenerlo por el largo tiempo. Para la mayoría, yo diría el 95% de personas no profesionales, yo creo que es como de las mejores formas de hacerlo. Los profesionales, y yo diría el 5% que son activos, que conocen esto, lo han estudiado, trabajan y piensa que el mundo financiero en el que yo me muevo es un mundo demasiado competitivo porque tú estás con las grandes compañías, los grandes bancos, todo el mundo quiere ganar, es un gran juego y es un gran challenge que de pronto hablaremos de eso, cómo entrar en este mundo, pero es muy difícil y solo para que sepas, de la gente activa, el 90 diría yo, por ciento de gente pierde plata. Entonces solo un 10% activos realmente ganan y son muy buenos y son muy competitivos y por eso pues también le pagan lo que le pagan, pero la mayoría de gente que entra así a comprar, a vender en el corto plazo, les va a ir mal. Entonces, para cualquier persona, Pepito Pérez, el doctor, el abogado, que su core es en su profesión, es mejor ser un inversionista a largo plazo. Oh, interesante. Y obviamente es un campo muy impredecible porque la bolsa sube, baja, dependiendo múltiples factores. Ahora con lo del COVID quizás para uno sea positivo, para otro sea negativo. El campo político también es un término que influye, ¿no? Dentro, muchos factores, hay muchos factores que se dan. Muchísimo. Pero el tema de hoy, pues estamos hablando de este tema porque la importancia de que los líderes y nosotros que asumimos estos roles tengamos claro por qué es importante cuidar nuestras finanzas personales, porque primero que todo, creo que no es la primera vez que lo menciono, en otras entrevistas también lo mencioné, que los líderes también gastamos dinero y tenemos que saber en qué invertirlo. O sea, usted no me diga a mí que usted no se desarrolló como líder porque el pasaje para ir a una conferencia cuesta.
la inscripción a una conferencia cuesta, los libros que uno acumula como líder también tienen un costo y el desarrollo también tiene un costo y es lindo, como dice el doctor Maxwell, que los líderes tengan una buena salud financiera y más nosotros que somos jóvenes, donde no tengamos un mal jato en un futuro y no tengamos buenas finanzas. Pero entonces, Carlos, ya hemos hablado de unos tecnicismos y unos términos bien interesantes, pero me llama la atención ¿de dónde surge esta pasión por las finanzas en Carlos? ¿De pequeño hacías algo? ¿Dónde nace esto? Esa es una gran pregunta. Es una historia muy linda, Albert, que yo creo que tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con retos y como todo en la vida, y lo decía Maquiavelo en su libro, mucho más allá de que el fin justifica los medios, algo que me gusta mucho de Maquiavelo es que él habla del príncipe y del príncipe tiene que estar acompañado de dos cosas, la virtud y la fortuna. La virtud Maquiavelo dice que la virtud es masculina y si es un tipo súper atractivo, exitoso, la fortuna es femenina, se va a enamorar de la virtud. Y eso es lo que hace un príncipe que llegue a ser príncipe y se mantenga siendo un príncipe. Y eso responde un poco a la pregunta. Yo creo que yo terminé las finanzas por virtud y por fortuna. Más fortuna de pronto que virtud o más virtud que fortuna. Pero a mí siempre me gustó, digamos, yo siempre veía esas películas de Wall Street y cosas, y más allá digamos, de la plata que se hacía y todo eso, a mí nunca me gustó, o sea, mi pasión no era la plata, era ese reto, era decir, oiga, aquí hay muy pocos que ganan y muchos que compiten. Y cuando yo estaba en la universidad, imagínate, la universidad, yo salí de la Universidad de los Andes, teníamos un sistema que se llama Bloomberg, que era un sistema de información, de data, esas que aparecen en las películas con gráficos de análisis. Y los estudiantes no sabían cómo manejarlo. Y yo me metí a hacer un curso, digamos que tenía Bloomberg virtual, a capacitarme en eso, saqué como la certificación de Bloomberg cuando era estudiante. Y la universidad me dijo, oiga, ¿no le gustaría a usted dictar este curso? No solo a los estudiantes de pregrado, sino a los de posgrado. Y yo dije, oiga, pues me parece interesante. Yo estaba como en cuarto semestre. Y yo dije, bueno, pues yo conozco, o sea, si tú me preguntas cómo hallar una gráfica en el sistema, yo te lo digo. Pero ¿qué quiere decir esa gráfica? No tengo ni idea. Me dije, ¿se le mide o no? Yo le dije, bueno, hagámosle. Y así comencé. Entonces, paralelamente estaba viendo mi carrera, que era administración de empresas, aprendía de finanzas, pero comenzar a dictar este curso, pues era un reto, sobre todo en posgrado, porque claro, un estudiante de maestría de finanzas, un estudiante de pregrado, me preguntaba, y te voy a poner algo solo para que suene técnico y entienda la reacción, me decía, oye, ¿cómo podemos encontrar la curva swap de Colombia? ¿What? No tengo ni idea. Yo sabía cómo encontrar la curva y cuando la ponía me decía, bueno, ¿y qué significa eso? Yo le decía, no tengo ni idea, pero se lo averiguo para la próxima clase. Entonces, fue algo muy chévere porque me permitió, digamos, ese yo creo que fue algo muy exponencial, que me permitió aprender de muchas cosas en finanzas, a la vez la carrera y empezarlo a aplicar. Después de eso, Colombia tenía un boom en acciones muy grande y hay un concurso de la Bolsa de Valores que se llama la Bolsa Millonaria. Y es donde los estudiantes arman un grupo, tienen un portafolio ficticio de inversión y entre ese concurso gana pues el que más plata haga y también el que mejor análisis de la acción haga. El concurso, supongamos, es 3 meses y yo te digo, Albert, tú tienes que analizar cuál es la acción que más va a subir durante esos 3 meses. Y nosotros hicimos el análisis, recuerdo que fue Tablemac, hicimos el análisis utilizando ya las cosas, formando y ganamos el concurso. Mira eso. Y yo comencé a ganar. Después de eso, como que yo dije, oiga, esto es interesante, voy aprendiendo, pero de nuevo, y eso también hace parte del liderazgo. No todo se puede quedar en ideas, sino tú las ideas tienes que mostrarlas en acciones. Yo te puedo dar toda ¿cómo se dice? El léxico sobre liderazgo, lo que dicen los 1000 libros, pero yo creo que también hay que demostrarlo. Y acá en la parte financiera es lo mismo. Tú puedes ser un genio en finanzas, tener un PhD, pero de pronto no ser un buen inversionista. Entonces yo dije, oiga, metámosle plata a esto. Yo venía de China, antes yo había estudiado en China, estuve aprendiendo mandarín, y el que fue a China y no hizo negocio es como el que no fue a China, ¿sí? En Nankai, en la Universidad de Nankai, en Tianjin. Pero bueno, aquí tengo un cuadro, no lo tengo aquí porque remodelé el cuarto, pero sí lo tengo en la sala, tengo un cuadro y tú me hiciste una notita en Botín, cuando estuvimos en España, hace 10 años tiene esa nota. Sí. Estuviste en chino. Nishiwo da Penyo. Eso significa tú eres mi amigo. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Exactamente, sí lo recuerdo. Y lo corté así mismo y lo tengo en una foto por aquí en algún lugar. O sea, siempre te recuerdo con cariño ese detalle. Ay, no, sabes que es una amistad que llevamos acá en el corazón muy bien. Entonces, tuve que tenerlo porque me acordé de eso. Adelante. Entonces te fuiste a China. ¿Fuiste a China? ¿A qué fuiste a China? Mientras eras estudiante.
Sí, fui estudiante, realmente me gané en un programa en la Universidad de Nancay por el Instituto Confucio. Entonces fui allá, me aceptaron en la universidad, me fui a aprender mandarín, me enteré en China que me había ganado una beca full, que fui el que me ganó la beca, entonces aún mejor, y me fui allá a aprender mandarín, y yo dije, estando en China, eso era el 2010, pleno crecimiento, y pues hay que hacer negocios. Yo era muy joven, tocaba importar, y pues importé cosas, me fue bien, me fue mal, pero hay que dar unos pesitos. Acá usamos el peso colombiano, unos pesitos. Y volviendo a la historia, entonces esos pesitos yo dije, pues hay que meterlos en bolsa. Mis papás también me dieron un poquito y yo le dije, papá, yo creo que yo sé de esto. Ellos, bueno, dale. Y lo que te decía Albert, entonces en ese momento la bolsa de Colombia subía. O sea, tú podías cerrar los ojos y decir comprar esta acción y subía 3%, 4%. Pero en ese momento yo creía que era habilidad mía, que eso es un error muy grande en finanzas que se llama overconfidence, ¿sí? Entonces yo creía que era porque yo conocía la bolsa y era un gran analista que yo ganaba, y realmente era más cualquiera, tú cerrabas los ojos, comprabas cualquiera de las 20 acciones, 25 que negocias y tú ganabas. O sea, realmente yo creo que era más fortuna que virtud, pero ahí como que empezó también a aplicar y aprender ya cosas en el mundo real. Me fue muy bien. Hice casi como, bueno, un montón de retornos. O sea, yo a los 21, 22 años decía, no, pues imagínate, tú te crees el rey del mundo. Y me fui a las grandes ligas. Yo dije, pues si en Colombia ya lo dominé. Es que estabas viendo que cómo esa inversión repercutía en una buena acción, o sea, y subía. Exacto. O sea, que el dinero que tú tenías, o sea, que estaba subiendo en las cuentas, tú tenías, Carlos Arcila tenía un montón de dinero ahí. Entonces, pues en ese momento para mí eran millones. Te voy a hablar en dólares. Digamos que yo arrancaría con $10,000 y en cuestión de 8 meses yo ya tenía $18,000. O sea, 80%. Entonces era una locura. O sea, pero yo creía que era por mí. Y no era por mí. Entonces mira esto, mucho dinero tiene ese niño. No. A los 21 años invertiste 10,000 con unos ahorros y de momento estaba tan saludable eso que de momento se subió a 18,000, un ejemplo. Exacto. Pero mira lo lindo de la historia. ¿Sí? Y hablando nuevamente también de las experiencias. Entonces yo dije, yo a Colombia, yo ya me quería un Warren Buffett, un George Soros. Entonces dije, no, me voy a las grandes ligas. Me voy a las grandes ligas que pues son los Estados Unidos, ya en New York Stock Exchange, en las bolsas de los Estados Unidos, a negociar además un tema que para no entrar muy técnicos se llaman los derivados financieros, que es lo que yo enseño. Piénsalo como lo más sofisticado en finanzas. Y yo me fui allá y abrí la cuenta y yo llevaba mis $18,000. Yo ya me creí cero manejo de riesgo. A los 21 años. A los 21. Imagínate que en cuestión de mes y medio había perdido el 80% y de esos 18,000 me quedaban por ahí 2,000. Menos, yo creo que en un mes. La cosa no era tan fácil, era muy difícil. Era un golpe, primero que me aterrizó a la realidad y a decir, mire, esto es un tema serio. Y me hizo entender de que lo que yo había hecho quizás era más fortuna que virtud. Lo que te decía, la bolsa solo subía, entonces lo que yo compraba subía. Pero ahí es donde también yo creo que hablando de liderazgo es cómo tú tomas las situaciones adversas. Yo me podía sentar a llorar y decir, no, yo realmente no sirvo para la bolsa, me voy. Claro, a ver. No sé si el ejemplo es hipotético o si el número es real. Habías invertido 10,000, habías ganado 18,000, pero ahora te quedaste sin los 10,000, sin los 18,000 cuando creció y ya quedaban menos de 2,000 o $1,000 más o menos. Exacto, los 18,000 se volvieron 2,000. Ay, Dios mío. En un mes y medio. Los 10,000, que lo hubiese usado en otra cosa. Ay, Dios mío, qué crisis, Carlos. Perdón, continúa. Sí. Era una locura. Solo para ponerte un ejemplo, Albert, yo estaba en exámenes finales y estaba negociando, me acuerdo, petróleo, tenía una posición de petróleo con futuros, y yo estaba en la mitad del examen y uno normalmente utiliza, cuando hace trading y eso, utiliza una cosa que se llama stop loss. Stop loss es que si el precio cae por debajo de eso, te sale la posición y listo, ya tienes una pérdida, digamos, medio manejada de riesgo. A mí se me olvidó ponerla y yo estaba en la mitad de un examen de finanzas corporativas. Imagínate tú pensando en ese examen que era el examen más duro y en mitad del examen tú caes en cuenta de que, oiga, se me olvidó poner el stop. ¿Qué está pasando? No, eso fue una locura. Efectivamente, claro, el mercado nunca te perdona. Fue una pérdida gigante. Perdí, creo que ese día como $8,000, $9,000. Pero pasé el examen. ¡Qué dolor! Pero conclusión, ¿qué pasó? Eso fue un gran aprendizaje. Yo lo tomé por el lado positivo y dije, mucha gente se asustaría, mucha gente dice, jamás yo volvería. A mí esto fue, yo creo que fue cuando yo me apasioné por el mercado. Dije, esto es impresionante. Y esto es lo más lindo que existe porque es ese reto. Y mi reto, ¿cuál era? Ya que perdí esto, no solo quiero formarme mejor para volver y jamás volver a perder así,
Y segundo, ser el mejor y ya no estar en la posición de los que perdí, sino estar del otro lado de los que ganaron y me quitaron a mí. Entonces, todo eso empezó. Yo hablé con mis papás me dieron el apoyo, me dijeron, bueno, otra vez te vamos a dar el último apoyo financiero, pero esta vez es la última. Yo ya había adelantado muchos más semestres, digamos, ya todo fue un proceso, seguía con las clases de Bloomberg, ya participaba en otros torneos, ya había aprendido muchas cosas y ya comenzó como ese proceso más de formación real, donde me di cuenta que lo más importante en el mercado financiero no es empezar en la rentabilidad, ¿sí? Yo venía con esa mente de quiero hacer mucho retorno. No, me di cuenta que este es un mundo de manejo de riesgo. Y los grandes inversionistas saben manejar muy bien su riesgo. Entonces, ¿qué es la regla número uno? Mira cómo iniciamos, Albert, con esto. Yo te dije, es preservar el capital. Y para ponértelo como arroz y habichuela, para mí el mercado se me volvió una pasión que se volvió como Mario Bros. Para mí el mercado financiero y mi trabajo, que yo siento que yo no he trabajado en 10 años porque yo siento que todos los días juego o es que me apasiona mucho, es como jugar Mario Bros. Porque Mario Bros. Tiene un objetivo que es salvar a la princesa, ¿verdad? Y tiene unas vidas. Tú podrías jugarte en cada mundo muy rápido y perder las vidas y si se acabaron las vidas, ¿qué pasó? Se acabó el juego. Ya no pudiste salvar a la princesa y se acabó. Eso es lo mismo que si tú quieres hacer retorno muy rápido, te apalancas mucho y no manejas el riesgo, se te acaba el capital y el juego se acabó. Se acabó. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es salvar tus vidas y eso en términos financieros significa preservar tu capital. Si tú solo apuestas grande y pierdes, pues se acabó. Pero si tu primer objetivo es decir, oiga, yo voy a tomar un riesgo controlado, aceptado, para tener obviamente un retorno mayor al riesgo, pues vas a salvar tus vidas. Y mira que en el juego de Mario Bros no es que nunca se muera. Él se muere, él se puede morir en un mundo, pero si tú conservas todas las vidas, al final tienes la princesa. Así es en el mundo financiero. Nosotros, y yo como portafolio manager, que ahora manejo pues un monto quizás mucho más grande de lo que eran esos $10,000, todos los días ganamos, perdemos, hay unos días buenos, hay unos días malos, pero lo importante es que tú preserves tus vidas porque sabes que tu objetivo es iniciar acá, que tu portafolio inicie acá y termine aquí arriba. Entonces, así fue como me seguí desenvolviendo, después ya me gradué, yo ya tenía una experiencia en mercados, tuve unos grandes mentores, con la primera persona que yo trabajé fue gerente de la bolsa de derivados de electricidad en Colombia, fui su mano derecha, me enseñó mucho, después me fui a los Estados Unidos a un hedge fund. Cuando estaba allá en Chicago, no sé si ustedes han visto una película que se llama The Big Short, que es con Brad Pitt y sobre la crisis del 2008. Sí. Yo los conocí a ellos en el mundo real y eso es lo que hacemos nosotros, eso es un hedge fund a propósito. Después regresé al país, en el país pues, comencé con la idea de crear el hedge fund que ahora manejamos en los Estados Unidos. Viene la parte educativa que fue un complemento espectacular porque te permite tener y estar actualizado, pero también aplicarlo en el mundo real y de ahí hasta hoy. Esa es como la historia long short. Wow, pero espectacular y muy interesante y cómo lo traes a la vida y me encanta esa axioma que trae cuando lo comparas con los de Mario Bros. Y lo importante de preservar el capital, ¿no? Ahora hablándole a los que nos están viendo y a los líderes, ¿verdad? Que obviamente queremos seguir creciendo, queremos seguir aprendiendo, pero queremos cuidar de nuestra salud financiera. O sea, tenemos un trabajo y queremos aprender de ahorro, queremos aprender por qué línea o qué pasos deberíamos seguir para por lo menos asegurar que en un momento dado, ahora mismo somos jóvenes, ya yo llegué a los 30, pero en un momento dado pues ya llegaré a unos 60 o 70 y me gustaría por lo menos pues ya en cierta manera no tener que trabajar de la misma manera que trabajo ahora, con el dinamismo que ahora, porque quizás las fuerzas varíen, pero ¿cómo pudiéramos pensar a largo plazo, como tú bien mencionas, donde tengamos una buena salud financiera, donde preservemos nuestro capital, donde nos adentremos al mundo de las inversiones y tengamos algo para en un futuro poder retirarlo y tenerlo en retorno? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo cuidamos nuestras finanzas en este proceso? Listo. Esa pregunta que tú me has hecho son 5 preguntas en una, realmente, y te la voy a tratar de partir en cada cosa que tú mencionas y me preguntas que es muy importante. Top, primero, juventud y edad frente a inversión, ¿ok? Yo creo que todavía nosotros estamos jóvenes, yo también ya pasé los 30, así no lo creas, Albert, nos conocimos a los 20, ya tenemos los 30. Sí. Entre más temprano es mucho mejor, ¿sí? Lo segundo, solo para que te hagas una idea, y tú mismo lo mencionas, es pensar en el largo plazo, ¿sí? Tú no tienes que tener retornos del 20% cada año para lograr muchos retornos. Las acciones de los Estados Unidos
históricamente, si tú coges los últimos 100 años de historia, con sus subidas, caídas, incluyendo esta crisis, han rentado en promedio 7% en el largo plazo, en el ciclo largo. Entonces, si tú dices, bueno, si eso puede ser una buena aproximación, porque realmente no necesariamente lo que ha pasado en el pasado, pues es lo que va a pasar en el futuro, pero si uno dice, bueno, 100 años de la bolsa renta más o menos 7%, que es algo normal, no exagerado, no poco. Tú sabías que si tú rentas al 7%, aproximadamente el poder de ese interés, llamémoslo incompuesto porque tú ganarías interés sobre interés, tú puedes duplicar tu plata cada 8 o 10 años. Solo rentando el 7%, tú, solo dejándolo quieto, rentando el 7 cada año, tú podrías duplicar tu plata en un periodo de tiempo, creo que de 8 a 10 años aproximadamente. Entonces, imagínate eso, si tú piensas ahora, tú tienes 30 y te quieres retirar a los 60, ¿sí? O a los 65, tienes casi 30 años donde podrías triplicar tu capital sin hacer nada, sino simplemente tener un portafolio bien diversificado y armado, que no es difícil para eso. Entonces, lo segundo que yo te diría es pensar en largo plazo. Tercero, ¿por qué es tan importante hacerlo desde ya? Porque si tú hubieras iniciado a los 20 años, ya hubiera pasado 10 años y un ejemplo, solo hipotético, $10,000 hoy ya serían 20,000. ¿Sí? 20,000 a tus 30 ya serían 40,000. Si tú inicias hoy a los 30, en los próximos 10 años ya solo van a ser 20,000. Entonces, es muy, muy importante pensar no solo en ahorrar. La gente se enfoca mucho en ahorrar, pero es que no es solo ahorrar, porque es que tú ahorras y lo dejas debajo del colchón, te estás perdiendo plata, porque viene la inflación. Entonces, tienes que pensar en ahorrar para invertir. ¿Sí? Ahora, lo segundo, si tú inviertes de largo plazo y creas un portafolio, porque si tú no todo lo puedes poner o sea, depende, va a depender de las personalidades, pero yo sí creo que si tú pierdes 3, 4, 5 veces seguidas y perdiste todo tu capital, así seas joven, pues va a ser muy difícil pues tú lograr retirarte con un buen capital porque pues perdiste 5 veces o 6 veces. Entonces también tienes que mirar el trade-off en cuándo ser agresivo y cuándo ser pasivo. La mayoría de gente, y de nuevo la recomendación es, excepto que usted tenga su oportunidad, su empresa, su startup y se la quiera jugar toda, tenga siempre un colchón pasivo, que ese pasivo mire cómo se va creciendo y uno ni se da cuenta. Quinto o cuarto, prioridades. Prioridades. Si tú hablas con las personas, digamos, o a veces que yo tengo la oportunidad de hablar con personas que han sido muy exitosas financieramente, que algunos de ellos quizás están en Forbes, en el top 10, top 100, o gente, digamos, que ha formado sus empresas o ha sido muy exitoso en inversión, ellos me dicen que ellos siempre sacaban un pedazo del capital, ¿sí? Para invertir y trataban de buscar lo que muchas personas llaman los ingresos pasivos. Un ingreso pasivo, ¿qué es? Por ejemplo, el ingreso activo es tu trabajo. Tú trabajas activamente y recibes un salario, pero tú podrías destinar una parte de tu salario a tener un portafolio de acciones donde si las empresas les va bien, te pagan un dividendo y tú no estás haciendo nada. Simplemente recibes un dividendo que tú puedes empezar a reinvertir o a gastar. Un apartamento te paga un arriendo. ¿Qué estás haciendo ahí? Nada. Es un ingreso pasivo. Y último, y mensaje muy importante, ¿sí? Primero, entonces, separar un pedazo del capital para ahorrar, pero no solo ahorrar, sino invertir. Entonces, si tú ganas $1,000, trata siempre al menos tener un 20% para invertir o ahorrar. Yo creo que hay que tener otro porcentaje, un 5, un 10 para las relaciones. Las relaciones son muy importantes. Conocer personas, invitar a un amigo, a un conocido, porque eso te abre muchas puertas y eso es una inversión, así tú no lo creas. Si tú destinaras al mes a almorzar con personas que te interesen las personas, no por interés, sino que te interesen, tú no te imaginas cómo se te abren las relaciones y las puertas. Entonces es una inversión que te va a servir en el futuro. Otro para tus gastos. Obviamente tú tienes que pensar en viajar, tienes que pensar en comprar tus cosas, porque el único commodity que tú no puedes manejar ni comprar, seas multimillonario o pobre, es el tiempo. Entonces, tú tampoco te puedes volver, como se dice, greedy, de decir todo lo voy a invertir, todo lo voy a ahorrar, porque ¿qué pasa si invertiste, hiciste millones y te enfermaste? Y nunca viajaste, y nunca disfrutaste, nunca te casaste. Entonces, eso también es importante, pero no en exceso. Hay que también tener un presupuesto para eso. Entonces, dividirlo en inversión, ahorro, relaciones y pues también los gastos de uno. Pensar en el largo plazo, no jugársela siempre all-in, aunque hay momentos en que hay que hacerlo, pero no all-in me refiero a poner todo mi capital y, bueno, si se ganó o se perdió, y muchos emprendedores se han hecho así, pero también tener ese colchoncito que te va a servir. Y zapatero a su zapato. ¿Sí? Si tú eres un médico y eres un buen cirujano,
pues eso es lo que tú sabes hacer y lo haces bien, sea pasivo y eso va a ir creciendo y hágalo con los profesionales que saben de eso. Si tú eres un cantante espectacular de ópera y te pagan por eso, pues está muy bien y esos excedentes los puedes poner a generar esos ingresos pasivos. Entonces, hazlo lo más temprano que puedas, piensa en el costo de oportunidad entre gastar hoy mientras lo que podrías tener en el futuro, divide muy bien cómo haces ese presupuesto. No solo ahorra, porque es que todo el mundo piensa en que hay que ahorrar, no, hay que ahorrar e invertir. Y hay que saber invertir, hay que hacer agresivo y pasivo al mismo tiempo. Wow, espectacular, espectacular. Mira, para que la gente te conozca un poquito más, obviamente ya nos has hablado que has aprendido por los cantazos que te ha dado la vida y todo eso lo has acumulado con conversaciones, con libros, con experiencia, con la misma academia, la universidad. Carlos, vamos en varias preguntas cortas. ¿Tu libro favorito? ¿Cuál es tu libro favorito? Muy buena pregunta. Últimamente tengo varios, pero quiero hablar de uno que leí por segunda vez este año en plena pandemia, que se llama The Hour Between the Dog and the Wolf. La hora entre el perro y el lobo. Y es un libro muy interesante que escribe un doctor en psicología, pero que también trabajó en Wall Street, y te muestra cómo la química humana el cuerpo reacciona en momentos de euforia y en momentos de estrés. Y pues obviamente hace el paralelo entre el mundo financiero, digamos, un trader que cuando está ganando, cómo físicamente y mentalmente la testosterona se activa y te llenas de euforia y quieres hacer muchas cosas y eso te hace cometer errores, pero también te muestra cómo cuando tú estás frente a una situación de riesgo, el locus ceruleus es una de las partes más primarias que tenemos como humanos, es desarrollado desde el lagarto, desde que, digamos, los lagartos lo tienen, es de nuestras partes más primarias del cerebro. El locus ceruleus es lo que te levanta intuitivamente esas alertas. No sé si te ha pasado, Albert, que tú dices, ¿será que voy a la derecha, a la izquierda, tomo esta decisión? O dices, como que hay como esa percepción, como el hombre araña, ¿no? De peligro. Y tú no sabes explicarla por qué. Eso te lo hace el locus ceruleus. Entonces, como que explica toda esa parte física, mental, para tú desarrollarte en momentos de estrés, pero también en momentos de euforia, aquí muy enfocado, digamos, hacia el mundo financiero para hacerte una mejor persona, pero yo creo que se puede expandir para cualquier persona, cualquier profesión, y ese libro me gustó mucho, no solo porque toca muchas áreas que son interesantes, hasta filosofía, ¿sí? Habla de Platón, habla de Sócrates, de la concepción de qué es el humano, pero que lo pueden aplicar uno en su vida, en su día a día. Entonces diría, The Hour Between the Dog and the Wolf. Wow. Netflix, hablemos de Netflix. ¿Alguna película más allá? Obviamente mencionaste que algo, pero Carlos ve película fuera del contexto del área financiera o con qué se entretiene Carlos en esta plataforma que conocemos como Netflix. Uy, no. Bueno, te voy a contar películas que me encanten. La Vita Bella, la italiana, espectacular. De series, Breaking Bad, ¿sí? Y Breaking Bad, pues que es un clásico, yo creo que me gusta mucho, no solo por el contexto, sino cómo pensaron esa serie también, o sea, en esos detalles tan pequeños para desarrollar una serie espectacular. Veo muchos temas sobre historia, digamos, me gusta, hace poco vi una sobre Roma, sobre los bárbaros, entonces me gusta ver mucho ese tipo de películas y quizás una financiera, como para darle un cliente financiero, The Big Short. The Big Short me parece una película muy chévere. ¿Tu lugar favorito? Un lugar donde te encanta estar. De vacaciones, de trabajo, ¿de qué tipo? Porque, cualquiera, un lugar donde te gusta estar, físico. A mí me gusta mucho Colombia. Me encanta Colombia y a mí me encanta Bogotá. Bogotá con su frío, a veces su trancón, pero Bogotá es una ciudad que a mí me encanta. Uy, citadino, el Chico es citadino, con razón me gusta tanto Chicago, porque Chicago es igual, es ciudad y ¿cómo se dice? El frío, Sí. Chicago me encanta. No sé si me estás escuchando bien, estoy escuchando. Perfecto. A mí me encanta las ciudades, yo soy más de ciudad, creo que crecí en una ciudad y en ciudades, pero si ahora tú me dices un sitio de vacaciones,
¿sí? Un lugar que me fascinó fue Biarritz, en Francia, una playa muy linda, tranquila y me gusta mucho. Mira eso, pasatiempo. ¿Cuál es tu pasatiempo, Carlos? Tengo, yo diría 3 y son extremos. Uno es el golf, me encanta jugar golf, pero por el otro lado me encanta hacer motocross enduro, las motos, y correr carros de carreras, corredor de carros. Ah, ok, sí. 4,5 o 2,5. ¿Me puedes repetir, por favor? El 4,5, 4,50 o 2,50 en motocross. En ese momento, más que motocross, yo lo llamo off-road, que es enduro, 450 y 250 las dos. Wow. Es que uno de mis mejores amigos es corredor y por eso es que estoy familiarizado con el tema. Y creo que la serie favorita la mencionaste, ¿no? ¿Es una serie en Netflix o en alguna plataforma, alguna serie? Sí, yo te diría Breaking Bad. Otra, Spartacus. Me encantó Spartacus. Súper. Oye, y hablando de la serie, ¿alguna colombiana que te haya gustado? ¿Una telenovela de acá, o sea, de acá y de Colombia, que te guste o que recomiende? ¿Telenovela o serie? Cualquiera de los dos. Yo creo que la única o de las pocas telenovelas que yo vi cuando era niño y me gustó, yo no soy mucho de telenovelas, fue curiosamente Betty la Fea. Creo que el concepto que tiene detrás de eso es muy interesante, ¿verdad? Sobre todo es operación, también todo lo que tiene, muestra mucho la cultura de cómo somos los colombianos. Entonces, como telenovela esa, como serie en Netflix, me gustó mucho una que vi hace poco, que fue El Gran Robo, y fue una historia real, que es un robo más grande de la historia que se le hizo al Banco de la República o al Banco Central, y se robaron en esa época como 20 millones de dólares en efectivo. Y fue en Colombia, y la serie le hicieron en Colombia con los actores colombianos espectaculares. Yo recomendaría esas dos, me parecen muy chéveres. Espectacular. ¿Y algún líder que admires? Algún líder que admires, que han sido modelos para ti, para poder alcanzar lo que has alcanzado y lo que eres hoy? Yo creo que yo tengo digamos, dos perspectivas de liderazgo. Sí, curiosamente no hemos tocado ese tema, pero tengo todavía una vocación pública y una vocación de servicio muy, muy grande. Sí, entonces, te voy a montar un líder financiero que a mí me llama mucho la atención ha sido, por ejemplo, George Soros o Warren Buffett. No por el lado, digamos, económico, sino lo que han logrado hacer y cómo lo han logrado hacer para crecer las economías. Y fuera de eso, cómo son como personas. ¿Sí? Y ya en la parte, yo diría, más pública y de liderazgo, a mí me gustaría mencionar primero al Papa Francisco. Creo que es una persona y un líder que uno debería seguir, escuchar, más allá de la religión que tenga. ¿Sí? Y yo diría por ahora ellos. Ay, espectacular. Bueno, para ir cerrando, ¿algún pensamiento o alguna enseñanza con cual nos quieras dejar antes de cerrar en la noche de hoy? Sí, claro. Dejemos, yo creo que uno de liderazgo, que a mí me gustan las palabras de un astronauta canadiense, que fue el primero que estuvo en el espacio. Él se llama Chris Hadfield. Y si recuerdo bien, lo que él decía es que últimamente el liderazgo no es sobre ese acto glorioso que tú tratas de hacer, sino es primero sobre mantener a tu equipo enfocado, con un objetivo claro y motivado, hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y especialmente toma muchísimos tiempos y muchas, digámoslo, trabajo hacerlo desde la base. Pero al final de todo, si tú tienes el enfoque, la motivación, e inspiras a tu equipo, porque el liderazgo no es sobre uno. Uno es el que lleva y está detrás para llevar a todo un grupo a inspirarlo. Y si tú logras hacer eso, logras el objetivo. Hay que tener un objetivo claro. Te dejaría ese mensaje. Wow, espectacular. Y de verdad que ha sido uno de los mejores. Siempre que traigo un botinero siempre
se roban el show. Inclusive, el lanzamiento de esto lo hice con un botinero y obviamente me lo hemos presentado con gente de Puerto Rico y otros grandes líderes. De verdad que ha sido demasiado conocimiento. Es un video que obviamente lo voy a volver a ver para seguir repasando todo lo que hice en esta entrevista. Carlos, si la gente quiere invitarte para que tenga una dinámica como esta, quieren un taller contigo, aunque sea virtual, o en algún futuro les gustaría que si están en Colombia verte, o sea, ¿cuál es alguna manera de contactarte? ¿Estás en las redes? ¿Una página? Bueno, esto es como algo bien curioso, Albert. Yo soy como un millennial, no millennial. Yo no tengo Facebook, no tengo Instagram, pero tengo LinkedIn y Twitter. Al menos. Entonces, mira, el Twitter mío es @CA_Arcila. En LinkedIn, súper invitados los que nos queramos conectar, la única como red que manejo. Carlos Arcila Barrera. Mi correo es ca.arcila@hotmail.com, para el que lo quiera tener. Y con todo gusto, primero, es para mí un gusto primero hablar contigo, segundo, verte, mantener, porque esa energía que tú tienes, Albert, yo te lo he dicho fuera de cámaras, siempre me alegra los días. Cuando necesites, estoy aquí, como se dice, como el primer participante en volver a hablar de los temas que tocamos. Espero no haber sido muy técnico, yo a veces me voy con tecnicismo, pero que les hayas dejado una reflexión y un mensaje. Y en verdad, muchísimas gracias nuevamente, Albert, por tu invitación. Sí, seguro que sí. Bueno, Carlos, yo vuelvo y te doy las gracias por tu tiempo, te doy las gracias por compartir este conocimiento con nuestra gente, los que nos siguen, que tenemos gente de Puerto Rico, igual que hay otra gente que nos está viendo. Y un saludo muy especial a todos los botineros que se conectaron para vernos. Así que, amigos y amigas, será hasta la próxima, donde volveremos a seguir hablando de liderazgo con Albert. Agradecemos a Carlos. Carlos, gracias por tu A ti les mando un abrazo gigante a todos los participantes y también a toda la gente de Botín que nos está viendo. Un abrazo gigante y un gusto verte, Albert. Un abrazo, que tengan una buena semana.